Y los que nos siguen por el canal YouTube pueden advertir la muy buena, gratísima noticia de recibir ahora en estudios a nuestro querido amigo en su columna de inteligencia artificial, codirector de IDATA, investigador y docente, ingeniero. Pone la mañana en camino, Sebastián García Parra. Buen día, bienvenido, Buen Seba. día, dale, qué lindo estar Hacía rato que acá. no nos veíamos. Mucho, mucho, Bueno, mucho. quiero decir que no nos veíamos En 3D, en 3D. Y vos te contaba cuando sin hacía una biblioteca edificios. tuya atrás, por ejemplo. Por ejemplo, tuve que preguntar el número de piso, me había olvidado. Por lo menos hace 2 años y medio. Estoy por No me acá. digas que tanto, ¿en serio? Claro, claro. Ah, claro. Bueno, no, quiero decir a la gente que igual nos hemos visto con Sin Sebastián. duda, sin duda. Personalmente, quiero decir, en otros ámbitos, en otros lugares, asesorándome hasta cómo hacer funcionar un teléfono. Cualquier cosa que hace un niño de 10 años. Bueno, Sebastián. Yo uso al codirector de IDATA para que me ayude a abrir un teléfono. Pero es una excusa, así nos Es una juntamos y cosa, conversamos un no, es una rato. cosa, sí, sí, charloteamos ahí, nos ponemos al día. Y en ese sentido, en tu columna de inteligencia artificial, hoy hablas de los problemas que enfrenta Estados Unidos respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Y entonces yo escucho eso y la primera reacción que tengo de preguntarte es joda, ¿no? Es decir, Estados Unidos, inteligencia artificial, desarrollo, problemas, es joda, ¿no? Es muy interesante porque yo esta nota la usé para compartirla con algunos colegas y decirle, mirá cómo viene la mano en los Estados Unidos, porque primero un poco de contexto. Estamos hablando que Estados Unidos junto con China se están posicionando a nivel global como los dos grandes referentes a nivel de inteligencia artificial. Ajá. Y la lucha y la guerra en términos intelectuales y en términos de avance científico están entre estas dos potencias. Y es un asunto interesante analizar cuáles son los desafíos que está enfrentando Estados Unidos. Porque son muy familiares a lo que estamos enfrentando nosotros, A ver. Uruguay. Y esto surge, y acá estoy leyendo una nota de la Mid Technology Review, que es una revista muy prestigiosa que publica el MIT. Es una revista que se empezó a editar en el año 1899, ya sobre tecnología, y es una fuente muy, muy importante. Y ellos le hicieron una entrevista a una señora que se llama Lynn Parker, que ella fundó o inició los trabajos con la primera oficina de inteligencia artificial de la Casa Blanca, nada más y nada menos, que es la que intenta alcanzar distintos objetivos. Primero, un objetivo de financiar el desarrollo de la inteligencia artificial más a largo plazo. Las empresas lo intentan hacer más a corto y mediano plazo, los efectos de recuperar la inversión. Sí. Y también lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con regular el uso de la inteligencia artificial, con una mirada más ética. Y es muy interesante la entrevista porque al dejar la oficina, ella hace un balance de los objetivos que se lograron y los desafíos que Estados Unidos se enfrenta como nación en este tema, que sin duda es un tema trascendental. Y hay algunos puntos que yo resalté porque me parecieron muy importantes. En particular hay uno que yo lo voy a leer porque si lo descontextualizamos y no sabemos que lo dijo Lynn Parker y no sabemos que viene de Estados Unidos ni que viene de la oficina más importante en este tema en Estados Unidos, que como decía pertenece a la Casa Blanca, nos va a parecer que lo escribió un autor uruguayo, porque dice: la falta de talento en la esfera de la inteligencia artificial o simplemente la comprensión suficiente de lo que es la inteligencia artificial por parte de toda nuestra gente es un desafío de larga data. Lo hemos reconocido durante muchos años en lo que se refiere a las áreas STEM. Las áreas STEM son aquellas que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con ingeniería y matemática. Eso es lo que significa la sigla STEM. Pero tenemos un pequeño desafío cultural en términos de personas que piensan que el campo es difícil o algo así. Y así no entrará tanta gente al campo. O sea, lo que está diciendo es que tienen mucha demanda por parte de las empresas de gente que se dedica a este tema y no hay jóvenes que estén interesados en estudiar este tema. Es algo que lo hemos conversado Sí, claro, muchísimas veces claro. como una necesidad nuestra. Y después, este punto
mirá qué interesante, Dalia. Dice, actualmente no tenemos suficientes personas para enseñar estos campos. Muchos expertos están dejando la academia y yendo a la industria. Algo que también nos está pasando a nosotros. Docentes universitarios que de repente están dejando su carrera universitaria por un tema de tiempo, por un tema económico, y están siendo tentados por la industria a ir a trabajar allí. Claro. Eso en Uruguay está pasando mucho. En este porque de momento. pronto hay muchachos que están estudiando tu carrera, ingeniería, y bueno, con todo el esfuerzo que eso conlleva, a veces con horarios que no son muy amigables, y de pronto consiguen un laburo, y un laburo en el que ganan más que sus padres, ¿no? Sin duda. Y la tentación a decir, bueno, ya con esto estoy bien, y la lógica del laburo, y de pronto te pagan 100.000 pesos o 70.000, qué sé yo, no sé, ¿no? Sin duda. Y después ya dejaste un semestre, y ya después que dejaste un semestre quizás dejas 2. Exacto, y ahí traes un tema que está muy pegado a porque en el punto 1 ella se menciona eso. Y en el punto 2 se menciona que los propios docentes están dejando la universidad. Claro. Los propios docentes que también son ingenieros formados, que lograron una especialización en temas de inteligencia artificial. Y bueno, lo que están viendo en la academia es que los salarios no son muy tentadores, que los desafíos no son muy tentadores, y por lo tanto son absorbidos por la industria. Y por eso dice, no tenemos suficientes personas para enseñar. Y eso es un problema complicado que está enfrentando en estos momentos Estados Unidos. Para enseñar, ya sé que resulta obvia la pregunta, ¿para enseñar qué? Inteligencia artificial, todo lo relativo a inteligencia artificial. Se están quedando sin docentes. Se lo está llevando la industria. Claro. Y obviamente dice, es genial que tengamos una industria próspera en nuestro país asociado a la inteligencia artificial, pero cuando no tenemos suficientes educadores que puedan capacitar a la próxima generación, eso exacerba el problema. Seba, perdón que te haga preguntas demasiado obvias para vos. Cuando hablamos de la industria, ¿estamos hablando que de las aplicaciones, por ejemplo? Es una muy buena pregunta, porque ahí, en este caso ella lo usó de una manera muy laxa. La industria es muy amplia. Muy amplia, ¿no? La industria es muy amplia porque podemos pensar en empresas como Google, como Amazon, como Microsoft, como IBM, que obviamente son empresas que se llevan mucha gente. Y cuando digo mucha gente es cientos y miles de personas que contratan para trabajar en sus empresas y cada vez necesitan más. Pero también estamos hablando de la industria automotriz, que necesita este tipo de perfiles, de la industria manufacturera tradicional, que cada vez más incorpora inteligencia artificial y por lo tanto hay que contratar estos perfiles. ¿Y qué está pasando también en Estados Unidos? Algo muy interesante. Voy a citar una frase que nos dijo un cliente nuestro en Estados Unidos, un cliente IATA en Estados Unidos. Nos dijo, bueno, yo necesito contratar gente y no encuentro. Yo necesito contratar gente que sepa de inteligencia artificial y no la estoy encontrando en Estados Unidos. Porque lo que pasa, nos contaba, es que las grandes empresas, claro, él tiene frente a Google, se me lo llevan, porque ellos tienen más plata que Dios. Y de alguna manera... el cuadro grande con el cuadro chico. Es el cuadro grande con el cuadro chico, pero además con una lógica, que es curioso, una lógica muy de cuadro de fútbol también, ¿sabes en qué sentido? Para tentar a alguien en las grandes empresas. De repente van y le pagan un año por adelantado. O sea que pueden haber contratos que de repente a un profesional que tenga trayectoria le pagan 50 o 60 mil dólares para llevárselo, por ejemplo a Google, le dan todas las condiciones y además de eso tiene su salario y además de eso tiene participación en la empresa en cuanto que tiene acciones, o sea que tiene un montón de beneficios que hace muy difícil que las empresas más chicas, que de repente son empresas que tienen 100, 200 empleados, puedan retenerlos. Pero además lo que está diciendo esta señora es que tampoco la usina de generación de más profesionales se está viendo estancada por dos motivos. Primero, porque los gurises en Estados Unidos tampoco quieren estudiar esto. Y segundo, porque los docentes se están yendo a trabajar en la industria. Entonces, eso también, de fondo, lo que conlleva es una degradación de la calidad de los egresados, porque los profesores de estas trayectorias, si se están yendo a trabajar a estas industrias,
Y bueno, seguramente lo que van a hacer las universidades es contratar a los estudiantes que de repente están más avanzaditos para dar estos cursos, pero esos estudiantes no van a tener mucho rango con la universidad y se van a terminar yendo y llevar un fenómeno muy similar al que se da en estas latitudes. Por lo tanto, ahí veamos el problema que está teniendo Estados Unidos, que si lo comparamos con su principal rival, que es China, tiene una realidad muy distinta. Tiene una realidad muy distinta. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en el MIT, hace un par de años, un poquito más, 3 años de repente, había mucho chino. Por interno me está diciendo mi tío abuelo que no te entendió dónde estuviste. El MIT, el MIT, que es justamente la principal escuela de ingeniería del mundo, que es bueno quien publica esta revista a la cual estamos haciendo referencia ahora, tiene 50 premios Nobel como egresados, es una cosa increíble. Tiene muchísimos chinos estudiantes. Claro. Pero ¿sabés qué hacen los chinos cuando terminan de estudiar en el MIT? ¿Sabes a dónde vuelven? Vuelven a China. Por lo tanto, China lo que está logrando, obviamente, porque tiene mecanismos muy distintos. Pero ¿no? Y vuelven a China digamos, tiro arriba de la mesa, ¿no? Por un sentimiento nacionalista, patriótico, de pertenencia, de comarca legítima. Porque China está en condiciones de decir, no vayas a ganar más plata allá, quédate acá y también te pago bien. ¿O por qué? China tiene todas las condiciones para pagarle muy bien a estos profesionales. Tiene empresas tan grandes como Amazon, empresas enormes, que nosotros no las tenemos en el radar simplemente porque estamos mirando hacia otro lugar. Pero lo más interesante de esto es que no tenemos bien claro por qué. De hecho, la gente del MIT no tenía muy claro por qué. Porque ellos comparaban Latinoamérica con los chinos y decía, bueno, el latinoamericano viene a estudiar acá y se queda. Es razonable. El chino se va. Entonces incluso había hasta teorías un poco más conspirativas, que eran, bueno, pasa si no vuelven, les va a pasar algo. Claro. Pero de todas maneras vuelven porque además tienen un empleo, van a tener empleos importantes, porque la mentalidad del chino es muy distinta a la nuestra. Ellos piensan, incluso su pensamiento trasciende su propia vida, ¿no? Piensan mucho más allá, piensan en la construcción de su nación, piensan en otras cuestiones. Pero eso hace que la competencia entonces entre un país y el otro ahora se esté complejizando un poco. Uh-huh. Estados Unidos tiene muchas preocupaciones al respecto, pero ahí me llama la atención que muchas veces nosotros pensamos que los problemas que vivimos en nuestro paisito son nuestros nada más, ¿no? Y que bueno, que los gurises no quieran estudiar tecnología es un problema nuestro, porque los gurises quieren ir por el camino más fácil, y que de alguna manera los profesores asociados a ingeniería estén dejando las universidades y vayan a trabajar en la industria, es un problema nuestro, por un tema salarial, porque los docentes ganan menos y realmente, sobre todo en la Universidad de la República, no ganan bien. Uh-huh. Pero está pasando lo mismo a otra escala en los Estados Unidos, en la meca de todo esto. Ahora, no es lo que está pasando en China, justamente, ¿no? No es lo que está pasando en China. Y esto debe ser, yo me imagino. Por lo tanto, exhibe China condiciones en el desarrollo, luce con unas fortalezas distintas a las de Estados Unidos. Absolutamente. Y eso ya se está visualizando, lo estamos visualizando todos, me parece. Cuando accedemos a tecnología asociada a inteligencia artificial china, cuando accedemos a celulares de altísima tecnología, que no son copias, cuando desde la academia accedemos a artículos científicos cuyos autores son chinos. Claro. Estamos accediendo a nuevo conocimiento generado en universidades chinas. Y cuando de a poquito, el mensaje de, che, ¿y te gustaría hacer una pasantía en una universidad china? Ya no es una locura. Claro. Ya empieza a ser algo muy tentador. Muy tentador. Tenemos Hertz, que ha estado aquí muchas veces. Sí, Hanna, que es una amiga que ha estado muchas veces. Exacto. Ella y su marido son ejemplo de eso, ¿no? Exacto. Y esto cada vez empieza a instalarse más
Pero además, hay otro punto que la directora de esta oficina resalta en la nota, que es cómo el problema ético asociado a la inteligencia artificial también empieza a ser un problema complejo. La regulación de la inteligencia artificial empieza a ser un problema complejo en los Estados Unidos, porque Estados Unidos de alguna manera la viene corriendo de atrás. Europa ha instalado ya regulaciones respecto al uso de la inteligencia artificial que son claras, que ya están en práctica, que aplican a todos los países de la Unión Europea. Estados Unidos no ha puesto mucho el ojo sobre esto, ha tenido graves problemas asociados al sesgo de la inteligencia artificial, que recién ahora los está comenzando a trabajar. Y estos temas son para otras ramas, porque esto ya tiene que ver con el trabajo de abogados, de filósofos, de sociólogos, que tienen que especializarse en estos temas. Uh-huh. Y un tema, Ale, que no quiero dejar pasar porque me pareció muy claro la forma que ella lo expresó. Otro de los objetivos que tiene esta oficina es la educación de la población de Estados Unidos en inteligencia artificial. La educación de la población de Estados Unidos en inteligencia artificial. Y lo que dice es que la gran mayoría necesitan los conceptos básicos y las capacidades de la inteligencia artificial a nivel conceptual. ¿Qué está diciendo? Que toda la población tiene que conocer lo que es la inteligencia artificial, cuáles son los alcances, cuáles son los desafíos, cuáles son los riesgos. Y eso como parte del sistema educativo. Y después dice, y otros necesitan poder ser expertos y programar y desarrollar nuevos algoritmos de aprendizaje automático, inteligencia artificial. Por lo tanto, esto también habla de cómo le está pegando a la línea de flotación del sistema educativo, intentando incorporar, incluso ya en los niños, los conceptos fundamentales de qué es la inteligencia artificial. Y permitime que te pregunte, estaba citando a Parker Link, ¿no? Link Parker, correcto. Link Parker, sí. ¿Es así como suena? Correcto. Link. Es correcto. Parker como el hombre araña. Exacto. Está, ok. Lo digo por si alguien tiene ganas de... Seguramente la entrevista a la que estás aludiendo está en inglés, ¿no? Está en inglés, sí, pero bueno, hoy fácilmente se puede traducir. Sí. Digo para que nadie quede afuera por si anda con ganas de hurgar un poco más. Y esa formación a nivel masivo, con datos que incluyan el conocimiento y por ende el apoderamiento de la lógica de la inteligencia artificial, que Lynn Parker está señalando que Estados Unidos está luciendo ciertos retrocesos, ¿no? O por lo menos ciertos rezagos. Rezagos, correcto. ¿No? Y por casa, Uruguay, ni de eso ni hablemos, ni siquiera está en el radar. A mí, la primera sensación que se me genera cuando leo esta nota es que se me infla un poquito el pecho, de orgullo. Ah, mira. ¿Por qué? Porque, Uruguay, dentro de Latinoamérica, es de los países más avanzados en lo que, por ejemplo, tiene que ver con regulación de la inteligencia artificial. En este evento... De la perspectiva normática, digamos, normas, leyes... De normas, sí. De hecho, Uruguay ya tiene una norma, o una serie de recomendaciones, confeccionadas por la AGESIC, que además depende de Presidencia de la República, para cómo el Estado tiene que usar la inteligencia artificial. Uh-huh. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales que tiene más de 10 años. A mí se me inflaba el pecho cuando fui a este mismo evento que comentaba hace unos minutos en el MIT, en Boston. Uruguay aparecía como el ejemplo para otros países latinoamericanos en cuanto a los avances en este sentido. Entonces, eso en cuanto a lo normativo. En cuanto a lo educativo, y bueno, esto es parte de los problemas que ya tenemos. Creo que acá es muy importante que todos los actores que participamos de esto nos podamos comprometer de alguna manera a poner nuestro granito de arena en que la educación pueda ir incorporando esto. Uh-huh. Y cuando digo todos los actores, digo, ni que hablar los actores educativos que están en primer orden en todo esto, pero además
las distintas comunidades tecnológicas que existen, las empresas, que realmente las empresas tecnológicas les está yendo muy bien con este tema, creo que son actores importantes para, bueno, generar materiales, acercarse a las distintas instituciones educativas para dar charlas, para de alguna manera concientizar al público general de lo que se trata de esto y dar las herramientas, que esto es lo más importante, este es el gran problema que tiene también Estados Unidos, de que la población a partir de la educación tenga la capacidad y la visión de irse reconvirtiendo, porque cuando uno se duerme en estos temas, lo que pasa es que las profesiones se van reciclando, las profesiones van desapareciendo y empieza a aparecer ciertos sectores de la población que no tuvieron tiempo de reconvertirse y ahora se encuentran en una situación de desempleo. Claro. Por lo tanto, si será importante, acá no es un tema tampoco tecnológico lo que hay que transmitir, es el concepto de que hoy tenemos una herramienta o una disciplina, mejor dicho, tecnológica, que está haciendo que constantemente se estén generando nuevas profesiones y al mismo tiempo están desapareciendo otras. Uh-huh. Esa cabeza, que nueva, no es la cabeza de nuestros padres, no era nuestra cabeza cuando éramos chicos, que decíamos, bueno, vamos a estudiar esto y vamos a vivir de esto toda la vida. Eso es de fondo lo que está diciendo esta señora. Claro. Y tiene que ver con lo conceptual. A mí me da la sensación porque, claro, uno escucha estas cosas y un poquito, en algunos, muchito en otros, de chucho viene, ¿no es cierto? Porque genera sensación de incertidumbre. A mí me da la impresión que no es una incertidumbre, que no es una estricta novedad en cuanto al trazado largo de la historia. Lo que pasa que vos mismo lo decías alguna que otra vez que hemos charlado sobre estos temas o que has conversado en otros ámbitos sobre estos temas, lo que luce como nuevo es el vértigo, ¿no? Es decir, la velocidad con que las cosas están ocurriendo. Exacto. Y tenemos que lograr mirar hacia atrás y ver oficios que en el transcurso de nuestra vida eran muy habituales y hoy ya no existen. Oposiciones laborales concretas. Y algunas que estamos viendo que están siendo muy amenazadas. Y eso lo podemos ver en el transcurso de nuestra vida. Lo podemos ver en los últimos 10 años. Por lo tanto, si la ventana son de 10 años para reconvertirse para un ser humano es poco tiempo. 10 años no es nada. Uh-huh. Porque eso implica estar trabajando y al mismo tiempo es formándome para mi próxima posición dentro de una empresa o dentro de la sociedad. Y eso no es un tema menor. Pero en la medida que sea una gimnasia que vayamos incorporando desde los más chicos y sacar esa lógica de, bueno, está bien, ahora vos vas a estudiar esto y para toda tu vida te vas a poder dedicar a esta profesión. Bueno, ya estamos formando una cabeza distinta, uh-huh, que me parece que es lo más importante. Bien, para terminar por hoy, fenómeno. Me llegó el mensaje, dice un oyente, dice un televidente que nos esté viendo por el canal YouTube. Yo mismo, que estoy en poder todavía de tomar decisiones acerca de mi formación, voy a conocer más, y voy a estudiar más, y voy a saber más acerca de la inteligencia artificial, y le voy a decir a mi hijo o a mi sobrina que lo haga. ¿Qué tienen que estudiar entonces? ¿A dónde van? ¿A qué lugar? ¿Dónde dice? Acá, inteligencia artificial. ¿Dónde está la escuela MAPA de la inteligencia artificial? Está muy bien. Bueno, ahí como decía como decía Parker, hay dos líneas a seguir. Hay una línea que tiene que ver con lo conceptual. Y en lo conceptual creo que tiene que ver con lo primero que podemos hacer nosotros es buscar buenas fuentes de calidad en Internet, que es una fuente de conocimiento imponente, y ahí irnos formando. Vamos a encontrar excelentes profesionales con excelentes charlas en YouTube que nos pueden acercar al tema. Eso lo podemos hacer hoy. Sí. Ahora, está la otra línea de personas que quieren ingresar en el tema, que quieren formarse, que quieren ser técnicos, y para eso la buena noticia es que cada vez en Uruguay hay más oferta educativa para esto. Hace 10 años teníamos un par de ofertas educativas, hoy tenemos un montón de ofertas educativas. Tenemos la Universidad de la República, tenemos la UTEC, dentro de lo que es el ámbito público, con formaciones específicas. Pero digamos, ¿tenés que meterte en ingeniería para esos temas? No necesariamente. No. Hay formaciones medias
que nos permiten hacerlo. Recientemente la UTEC de Rivera comenzó a trabajar en estos temas. Hay gente de Montevideo que está estudiando en Rivera inteligencia artificial, que está estudiando robótica. Por lo tanto, es posible, y no necesariamente con esa lógica de, bueno, solo ingeniería parece ser la única alternativa para esto. No, existen otras intermedias para las cuales además hay mucho trabajo. Bueno, en el final te cuento que Omar, desde el chat en nuestro canal YouTube, a ver, te encontré y te perdí. Acá, bienvenido ingeniero Parra, un placer escucharlo. Y él dice, entre otras cosas, para la empresa que trabajo da charlas a jóvenes que estudian, y yo, que soy un burro, tuve clases por Zoom y me dieron nota alta por asimilar nuevas tecnologías. Tengo 60 años, lo dice Omar. Y Ana también se suma, en este caso a través del WhatsApp 099-894-987. Buen día, mi nieto está en tercero de ingeniería y trabaja en una empresa de inteligencia artificial. Hace las camisetas para básquet de cordón, lo dice Ana. O sea que de pronto en la confección o diseño, no sé, de una camiseta de... Pero bueno, ya en tercer año y trabajando, ¿no? Que es una cosa interesante. Bien. No, esto tiene que ver con Juan Raúl, ahora lo comparto para no distraer. Bueno, estimado, nos quedamos a hacer los deberes, entonces. Nos quedamos a ver, el placer estar por acá de nuevo, muchísimas qué gracias. Qué bueno verte en vivo, y qué bueno que la gente también te vea en vivo acá, en la mañana en camino. ¿Sí? Nos vemos el próximo miércoles entonces. El próximo miércoles, no sé si acá o desde allá, pero lo pondremos juntos la mañana en camino con la columna de inteligencia artificial, ¿sí? Claro que sí.